¿Qué tal hablamos, Guido? De 1 a 10. No, pero digo, así en general, no piense en usted, en cómo habla usted solamente. ¿Qué está? ¿6 puntos? ¿Cómo hablamos, Agus, nuestro operador? ¿6 puntos? Estamos todos en 6 puntos, ¿no? 6, 7 puntos. Soy muy generoso, se lo voy a preguntar al profesor Esteban Jiménez, que ya está en línea, es lingüista, es lexicólogo. Profe Jiménez, ¿cómo le va? Buen día. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, un gusto tenerte. Aquí los dos exigentes compañeros del programa que tengo, el operador y el productor periodístico, dicen que hablamos 6 puntos. Qué generosos que son. ¡Epa! Mira, hay que hacer una aclaración. Sí. Desde un punto de vista lingüístico es una cosa, cuando uno se trata de fijarse quién cumple las reglas, digamos, quién respeta las normas, sobre todo con los cambios que están sucediendo últimamente de parte de la RAE, ¿no? Sí. Y después está el lenguaje coloquial, el que uno debe decir, bueno, mira, no respondo tanto a las normas, pero por lo menos la gente se entiende de una manera mucho más directa y más práctica. La cuestión es no infringir las normas básicas, elementales. Y en nuestros medios, y acá te abro un paréntesis, Eduardo, sí. Yo siempre que me ves que yo hago una crítica o un comentario de un aviso, de un texto, lo hago a la gente que está en los medios, al que tiene un micrófono como el que tenés vos ahí delante, sí. O el que a veces tenés en América 24 la cámara delante. Ahí ya, la gente en su casa, quien nos está escuchando ahora, habla como quiere, como le parece, está bien. Ahora, cuando alguna de esas personas tiene acceso a un medio, con micrófono y cámara de por medio, ya ahí yo me veo en la necesidad de decirle, no, mira, esto no se dice así, no se dice así. Por eso que cuando hago la crítica de los errores, hago los errores en general, y particularmente algunas profesiones que hay en los medios, y que son las personas que desarrollan esa profesión y que son quienes mejor debieran saber cómo se dicen, cómo se usan las palabras de su especialidad, y pasa con médicos, abogados, cocineros, sí, y demás. Claro, porque así como contagia el buen hablar o el bien hablado, también multiplica el efecto, el error, ¿no? El error que se comete en un medio de comunicación. Claro, exactamente. Además, para apoyar eso que decís vos, fíjate vos que quienes trabajan en los medios, sin darse cuenta, sin querer, hacen docencia, porque todavía seguimos diciendo, como en los viejos tiempos, lo dijeron en la radio, lo escuché en la tele. Es decir, se supone que ahí, en ese medio, la gente habla un poquito mejor que nosotros, dice la gente. Bueno, y ahí está, cuando se difunde el error, pasa lo que nos pasa a nosotros, que bueno, que escuchamos cosas que realmente ponen los pelos de punta, ¿no? Sin dudas. ¿Cuáles son los errores más comunes que ves que se cometen hoy? Bueno, los más comunes son los de toda la vida, lo de muchos años. El primero que yo tengo en la lista mía es la primera, sí. Pero es una cosa, es una plaga ese error, porque hay gente que lo sabe y se olvida, y la mayoría de la gente lo desconoce, no sabe por qué. Los candidatos, ¿no? Los candidatos dicen, la primera medida que voy a tomar... Los candidatos. ¿Cómo hablan los candidatos? Los candidatos son... Bueno, los políticos en general, sobre todo con esta tendencia de querer demostrar que sea ese inclusivo, y se meten en cada fango, en cada berenjenal con eso de no saben. Entonces te dicen primero trabajadores y trabajadoras, y después yo he llegado a escuchar al presidente decir, para ser inclusivo, decir para todos nosotros y nosotras. Él dice nosotros y nosotras. ¿Viste? Ese tipo de cosas son las que uno hace. ¿Y eso por qué se produce? ¿Hay mucha preocupación por utilizar el inclusivo y no quedar mal con nadie? En realidad, si lo utilizan para no quedar mal con nadie, creo que es el 1% del padrón, me parece. Ah, bien. Por algunas estadísticas. Pero además, fíjate qué curioso, Eduardo. A mí se me ocurre que el que sea inclusivo realmente, y no le importa demostrarlo, sí, es el que se preocupa por el lenguaje de señas, por las rampas para discapacitados. Pero el que lo usa, me parece a mí que quiere
demostrar que usa el inclusivo, no que es inclusivista, a ver si se me entiende el juego de palabras. Entiende. Es decir, como yo, ves yo cada vez que hablo, hay gente en los medios que cada vez que hace la división de géneros, entonces que queda el discurso alargado, innecesario y tedioso, y después están, como dijiste vos, los políticos que te dicen la primer, o la redundancia número 1, vuelvo a reiterar, por favor, hay gente que lo tiene, para mí es como el apodo que tiene esa persona, a veces le digo nombre, vuelvo a reiterar y el apellido, porque es una especie de apodo, y después están errores un poquito más sutiles, como el famoso hubieron quejas, hubieron manifestantes, que no se dice hubieron, porque el verbo haber cuando es verbo principal se mantiene en singular. Hubo. Se dice hubo una persona o hubo 2 millones, ahí no cambia. Y el otro muy también bastante sintomático es el que la gente que dice, sobre todo en esto más que nada en policiales, en información así de hechos delictivos, estaban buscando, por ejemplo, dicen ese arma, Ajá. y no, es esa arma. Entonces, gente que sigue mis cursos y demás... ¿Es el mismo caso de área? Exactamente, de área, de agua. Entonces dicen, ¿por qué, profesor, por qué si agua es femenino, y eso está comprobado, agua pura, cristalina, saborizada, todo femenino, lógico. Sí. Pero ¿por qué tengo que decir, ese agua? ¿Sabes por qué tenés que, tengo que decir esa agua? Esa. ¿Sabes por qué? Porque lo único que no se puede decir es la agua, porque ahí chocan las dos A acentuadas, la A. En cambio, si vos decís esa, no hay choque, y se dice, y como demostramos que agua es femenino, se dice esa agua, mucha agua, poca agua, toda agua. Eso no lo entiende, les cuesta entender a la gente. Bueno, y después están, como te dije al principio, los errores de cada profesión. Yo, la verdad que a veces veo en América 24 y en América en sí, entrevistan, van médicos, por ejemplo, sí. Hay médicos prestigiosos, inteligentes, y te mandan síndrome. Sí, porque es un síndrome. No, doctor, es síndrome. Es una palabra de una sola acentuación esdrújula. O sea, errores que cometen profesionales médicos en ese caso. Por ejemplo, y después está el abogado que te dice, en vez de cónyuge, sí. te dice cónyuge, y ahí también, o la cocinera o el chef que te dice, vamos a preparar los utensilios, y cuando vos le decís, che, no se dice utensilios, se dice utensilios, y te responde, ay, pero yo no hablo con la Elie, y ahí le tienes que decir, no, animal. ¿Existe el término desinteligencia? Mira, desavenencia, por ejemplo, sí. Al principio, vos sabés que la academia, por suerte, se va ayornando, va aceptando términos que ve que se van imponiendo. Y pasó con desavenencia y desinteligencia lo mismo también está aceptado. Sí. Lo único, ¿sabes qué te aclara el diccionario de la academia? Que son válidos, pero te dice términos de Argentina, Chile y Uruguay. Te hace la diferenciación. Exactamente, como diciendo, mira, acá en España ni loco lo utilizamos, pero ustedes pueden utilizarlo. Esa es la forma, digamos, más práctica. Vos sabés que ayer veía a Guido en su programa de tele, y uno de los participantes, bueno, quedaban 3 participantes en uno de los escalones, y la palabra era archipiélago. Entonces, sí, lo vi. ¿Lo viste? Y tenían que decir cuántas letras tenían, ¿no? Creo que era esa la pregunta. Entonces, hubo 2 participantes que pusieron 12 en la tablet y uno 11, porque dijo, la CH es una sola letra. E inmediatamente le corrigió otra de las participantes, le dijo, no, hubo un cambio en la Real Academia, ¿no? Claro, la Academia hace unos años dispuso que la CH y la doble L son considerados dígrafos, o sea, dos letras. Entonces, cuando éramos chicos nosotros, bueno, no sé vos, yo sí, yo decía A, B, C, H, D, el diccionario, A, B, C, H, D. Hoy en día se acabó, no hay ni che ni doble L,
es solamente la Sí. C, que incluye la che, y después la L con la L. Cuando Pero- iba a la escuela, profe, estamos hablando con el profe Jiménez, ya nos va a contar algo que tiene allí encaminado, que es una charla, pero algo más que una charla para hablar de oratoria y demás, ya nos va a contar el 16 de septiembre. Cuando iba yo a la primaria decíamos Y, Sí, ¿y ahora? ahora hay que llamarle Y, pero la academia dentro de todo acepta que es el, digamos, no es una barbaridad que vos digas Y, a lo que sí es que si llegás a tener que escribir Y en la gráfica, Sí. no pongas la Y, tenés que escribir la letra I, la del puntito, y al lado griega, por más que representes a la otra. O sea, Y latina más la palabra griega sería la representación de la Y. Exactamente, perfecto. Bien. Hay gente que escribe Y y le pone la I, la I de la conjunción, la Y pone, ¿no? Te pregunto, ¿las tecnologías producen algún tipo de efecto en cómo hablamos? ¿Hablamos cada vez peor por la tecnología o podemos llegar a hablar cada vez mejor a partir de la utilización de En la realidad, tecnología? Si me preguntás, Eduardo, yo diría que se escribe un poquito, primero que se escribe un poco, se escribe más, porque hace unos años nadie imaginó que íbamos a estar todo el tiempo con el teclado en la mano, Sí. Sobre todo con el celular. Se escribe más. Ahora, el nivel de escritura, claro, ahí en ese ámbito del celular, con el mensaje de texto, con el WhatsApp, vos podés poner XQ y quiere decir porque, correcto, pero ojo, después cuando volvés a la escritura formal, tenés que presentar un documento, una carta, lo que sea, tenés que mantener las formas tradicionales de escritura, por supuesto, si no, estamos deformando también el idioma escrito. Claro, claro. Bien, ¿y qué considerás que habría que sumar a la educación, tanto en la escuela primaria como en la secundaria? Buena pregunta. Mira, yo hay una cosa que casualmente estoy conversando ahora con gente de gobierno de la ciudad, porque vos sabés que hay mucha gente que desconoce, sobre todo docentes, desconocen que en diciembre de 2010, Eduardo, 2010, 13 años atrás, la RAE dispuso nuevas normas de ortografía, entre las que está la famosa discusión del solo con tilde y demás. Pero son muchas reglas, varias reglas. Vos le preguntás a 10 docentes si conocen las nuevas reglas de ortografía, y a lo mejor 5 te dicen que sí, 5 te dicen ni la menor idea. Y ahí hay un poquito de responsabilidad de la Academia Argentina de Letras, comandada por una genia que es la profesora Alicia María Zorrilla, de quien yo aprendo todos los días. Hablamos con ella hace 2 meses. Mirá Exquisito es vos. hablar con ella. Gran amiga, aparte, yo aprendo, te reitero, aprendo con ella. Sí. Pero la Academia Argentina y los gobiernos los ministerios de educación de cada de nación y de cada provincia debían haber comunicado. En eso hay que trabajar un poquito más, y yo por suerte estoy tratando de trabajar a través del gobierno de la ciudad con ese tema. Bien. Para que los docentes conozcan las nuevas normas y las tramiten. Además, ¿sabes para qué? Para que el chico, el alumno que va a la escuela primaria, en 4º grado no le digan las mayúsculas no se acentúan, y en 5º la maestra le diga sí, las mayúsculas se acentúan. ¿Quién Claro. dijo eso? Entonces ahí está, unificar los criterios. Mira, te voy a mencionar una pavada, pero que a mí me significó mucho. A ver. En la primaria, viste que antes se utilizaba mucho colocar cartulinas en las aulas. No sé si ahora se sigue estilaba, utilizando sí. como medio para que queden claras algunas fijar. normas o reglas, ¿no? Para fijar. Y me quedó grabada la cartulina que decía fue, fui, vio y dio no llevan acento. Muy bien. Tendrías que comentarle eso a algunos biografistas. Sí, pero te digo, ¿sabes qué? Canales de televisión, por Aunque Dios. parezca quedado en el tiempo, si vos vas renovando ese tipo de reglas, Claro. que visualmente te quedan, quizás de otra manera no, te lo explica quizás una docente, una maestra, y no te queda. Sí. Si vos vas renovando esas cartulinas o esos gráficos en el aula, yo creo que contribuís a que muchas reglas de ortografía y demás queden fijadas. Se fijen, claro, exactamente. Esa era la idea de la vieja escuela de las cartulinas, y que por suerte algunos lo aplicaron, y mirá el resultado que te dio a vos. Sí.
Bueno, que, bueno, es una regla sola, ¿no? Pero pero no, hay otras que quizás cartulinas. no las recuerdo, pero sí, que van internalizándose, ¿no? De alguna señor. manera. Profe, ¿me contás qué vas a hacer el 16 de septiembre? Bueno, el sábado 17 de septiembre, a las 2 de la tarde, vamos a dar lo que se va a llamar una masterclass. Sí. Y yo tengo el honor de compartir con alguien que vos conocés seguramente, y también representa un personaje de la comunicación, que es el locutor, el Tero Martínez Puente. Ricardo Martínez Puente, mira, me lo crucé el sábado pasado en la tele y nos dimos un abrazo porque lo admiro mucho. Que aprecia mucho la voz, me ha comentado. Bueno, y ahí haremos una masterclass que se llama Oratoria, sí, por él, y Corrección Idiomática por mí. Todo coordinado por otra colega tuya, Viviana Nelly, bien, una gran emprendedora en esto de la comunicación. Y lo vamos a hacer el de 14 a 17. ¿Y cómo hay que inscribirse? Llamando a este teléfono, el 11 31 86 10 70. Reitero, 11 31 86 10 70. Ahí automáticamente te inscriben, te explican las condiciones, el lugar. Perfecto. Que creo que es en la Paternal, creo que era. Sí, bárbaro. Camarones 2201. Exactamente. Muy bien. Pregunta Gasa y con esto me despido. Uno de nuestros oyentes. ¿Pie lleva acento? ¿Cuál? La palabra pie. Pie, como monosílabo, digamos, cuando referís a la planta del pie, por ejemplo. Sí. Por supuesto, como es monosílabo, no. Sí. Y la academia, en las innovaciones que ha dispuesto casualmente en diciembre de 2010, la gente ponía tilde en pie, del verbo piar. Sí. Entonces ahora eliminó todas las tildes, porque los considera monosílabos a todos esos, a todas esas palabras. O sea, no lleva. No lleva, perfecto. Pero no, ojo, pie nunca llegó. Nunca y llegó. La pregunta que creo que te hicieron, me parece que se refería a pie. Ah, bien. Bueno, muy bien, ya nos va a responder Gasa desde aquí con su mensaje. Bueno. Profe, muchísimas gracias y todos lo voy a repetir después el teléfono en el transcurso de la semana para que se inscriban. Te agradezco, Eduardo. Te mando un abrazo grande. Fuerte abrazo. El profe Esteban Jiménez, lingüista y lexicólogo. Buena manera de terminar el programa de hoy, ¿no? Agus, nos encontramos mañana. Gracias, Guido. Gracias a todo el equipo.